Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a otro nuevo video aquí en Viewhouse. Hoy tenemos la continuación de Canon, en donde nos van a presentar todos los modelos de lanzamiento que se debieron de haber presentado en la NAB 2020, pero que por obvias razones no se realizaron. Así de que ya vimos la C300 Mark III, hoy vamos a ver C300 rápidamente, los lentes y las actualizaciones de firmware que tenemos por parte de Canon para estos lanzamientos. Así de que acompáñenme. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a su canal de Viewhouse. Hoy nos acompaña Manuel Cárdenas, representante de Canon en la línea profesional en EOS Cinema, y viene a platicarnos de lanzamientos de productos. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? También bien. Oye, Manuel, pues a ver, preséntate así rápidamente. ¿Qué es lo que haces en Canon? ¿Cuál es tu puesto? ¿Cuánto tiempo tienes ahí? Rápidamente para que te conozcan. Bueno, yo tengo ya 4 años en Canon y estoy encargado de todo lo que es desarrollo de mercado de lo que llamamos el PMB, el negocio de PMB, que es Professional y Broadcast. El negocio de PMB incluye 3 líneas de productos, lo que es Cinema EOS, que a su vez tiene 3 líneas. Cinema EOS tiene cámaras, lentes y monitores. La otra línea que manejamos de productos dentro de PMB es los lentes de televisión o broadcast. Básicamente la mayoría de los que tenemos en la actualidad son de 2/3 de pulgada, montura B4. Y también manejamos parte de la división de lo que es ProVideo, donde tenemos cámaras todas de lente fijo, ¿no? Nosotros no hacemos cámaras de sensor, por decirlo pequeño, o sea, 1 pulgada o menos intercambiable, todas son de lente fijo, y donde tenemos 2 líneas, las que son las XF y las XAS. Muy bien, muy bien. Por ahí nos acaba de llegar información del lanzamiento de productos nuevos por parte de Canon. Entonces tengo entendido, a ver, corrige, C300 Mark III. ¿Sí? R5 de la serie sin cristal. Mirrorless. Y 2 lentes, ¿cierto? 2 lentes nuevos para televisión y para cine. Así es, básicamente, bueno, como mencionas del lado de cámaras, estamos lanzando una nueva Cinema EOS, que es la tercera iteración de la muy popular C300. Esta se llama C300 Mark III, donde estamos básicamente mejorando el rendimiento óptico y agregándole funcionalidades que nos habían pedido que tuviéramos, como ahora tiene cámara lenta y rápida mejores, tiene un sensor que tiene más pasos de rango dinámico, ahora el RAW se puede grabar internamente, pero bueno, creo que ya tendremos una entrevista para hablar específicamente de eso. De la R5 que mencionas, es una full frame mirrorless de fotografía, pero hicimos un prelanzamiento de algunas características, específicamente de las características que tendrá en video. Será una cámara 8K. Eso lo hace una cámara muy interesante. Y bueno, algunas otras características más. Del lado de los lentes presentamos un nuevo lente zoom de cine. Es un 25-250. Y básicamente pertenece a la familia que le llamamos cineservos. Los cineservos son lentes que la óptica es de cine, pero tienen los motores de los lentes de televisión en los mecanismos de los barriles. Es decir, los puedes utilizar con un servo drive como al hombro, como si fuera un lente de televisión, o puedes quitarle el servo drive y utilizarlo manualmente como un lente de cine. Eso venimos a ponerlo en medio de los dos que ya tenemos. Tenemos un 17-120 y un 50.000, y nos faltaba uno en el rango intermedio, por eso hicimos un 25-250. Y también la otra cosa que hicimos con este lente es que sea ligero. Básicamente los lentes de cine luminosos, porque es un T2.9, que están en un rango tan amplio, es decir, de 25 hasta 250, suelen ser lentes muy pesados y muy grandes. Este es un lente de prácticamente el mismo tamaño que el 17-120, lo que lo hace un lente muy muy portátil, inclusive precisamente pensando en las soluciones tipo televisión, es un lente que te puedes poner en el hombro.
Y del lado de televisión lanzamos un lente 18x. Este es un lente 4K. Y básicamente lo que estamos buscando, este pertenece en lentes de televisión 4K. Tenemos dos familias, las familias de gama alta y las familias de gama media. Este lente pertenece a gama media. Y lo que estamos haciendo para reducir el costo y hacerlo más accesible a estudios medianos y pequeños, básicamente lo que hicimos fue quitarle el extensor que tiene su hermano mayor, y eso lo sitúa en un precio mucho más competitivo para toda la gente que ahorita está pensando en cambiar de lentes de una vez pueda cambiar a un lente 4K. 4K ya. Perfecto. Ese es, y junto con eso estamos lanzando un par de controles para manejo en pedestal o en tripié, un par de controles ahora completamente digitales que tienen una lógica de función para mejorar la operación en zoom y foco en 4K. Hemos también recibido comentarios de los usuarios que con los controles actuales, sobre todo enfocar en una cámara 4K cuando estás usando un telefoto se vuelve muy complicado. Entonces la intención de estos nuevos controles es simplificar eso, pero bueno, ya hablaremos un poco más de eso cuando hablemos específicamente de televisión. Y también rápidamente en el lado de monitores y de las cámaras que ya teníamos, próximamente lanzaremos actualizaciones de firmware. Básicamente del lado de cámaras es para mejorar algunas funciones, agregar algunos modos de grabación, incluir que soporten los nuevos lentes. Y del lado de monitores, en una parte interesante es que estamos bajando el nivel de negros en algunas de nuestras líneas de monitores que estaban en .05 nits, que es básicamente el límite para HDR. Los estamos bajando a .01 nits, que hace que el negro sea mucho más negro. Exactamente, digo, como bien sabes, en monitores LCD, que es prácticamente la tecnología que ahorita está disponible en todas las marcas, porque los OLEDs que crearon algunos fabricantes en la generación anterior tienen ciertos problemas con la edad, entonces básicamente todos ahora estamos manejando monitores LCD. En los monitores LCD no existe el negro 0 nits, es imposible. Un monitor LCD necesita tener unas lámparas que iluminen el LCD. En el caso de nosotros es retroiluminación. Entonces básicamente es imposible lograr 0 nits como se logra en un monitor de LED. Y entonces, pero lo que sí podemos hacer es mejorar los algoritmos de contraste para reducirlo lo más posible, y ahora hemos llegado a .01 nits. Y claro, bueno, también la ventaja que tiene usar el SD es que te permite tener un blanco más, ahora sí que un blanco más grande en tu pantalla, ¿no? El problema de los OLEDs es precisamente una de las características que tenían, es que si tenías más de un 25% del área en blanco puro, el monitor se tenía que bajar de potencia de nits, porque si no se quemaba, y eso no pasa con los LCDs. Con los LCDs en nuestros monitores, en la mayoría alcanzamos los 1000 nits, y bueno, ya tenemos uno de 2000 nits precisamente por eso, porque podemos mantener un blanco puro de 1000 o 2000 nits en toda la pantalla. Perfecto. ¿Estos son lanzamientos que tenían pensados hacer en la NAB, Manuel? Sí, básicamente esto era eran algunas de las cosas que pensábamos presentar en la NAB. Realmente decidimos, a pesar de la contingencia que está viviendo el mundo, esta terrible contingencia donde bueno, lo más razonable es estar todos encerrados y demás, de una u otra manera decidimos continuar presentando sobre todo estas 4 cosas, porque pues tú lo sabes, si bien un porcentaje de nuestra industria está detenido completamente, hay uno que no puede dejar de trabajar nunca, y ese es el que necesita el tipo de cosas que estamos presentando ahora. Ese documentalista que está documentando esta terrible situación por la que está pasando el mundo,
ese sistema de noticias que nos tiene que tener informados para que no quedarnos aislados, lo que puede provocar problemas. Digo, no es mi mundo el hablar de política y otras cosas, pero lo que sí sabemos es que esos clientes que están en la lucha, en el frente de batalla contra la enfermedad, pues nosotros como marca, como los podemos apoyar es teniéndoles mejores herramientas para lo que hacen, y es por eso que sí decidimos hacer este lanzamiento virtual y seguir con los planes de crecimiento en esas líneas de producto. Perfecto. Disponibilidad de estos 4 productos diferentes, Manuel. Más o menos. Al día de hoy sabemos que será en el segundo semestre, exactamente no tenemos todavía, pero ahora sí que como decían un locutor viejito, quédense en línea para saber. Perfecto. Pues Manuel, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más decirle a todo el mundo que se cuide, que siga los protocolos que se están implementando. Créanme, los que tenemos acceso a la gente que está en el frente de batalla, nos es un poco más fácil darnos cuenta de la gravedad. Entonces, pues creo que lo que podemos hacer ahora es cuidarnos todos. Pues muy bien, muchas gracias Manuel, gracias por estas noticias, estos lanzamientos de Canon. Dentro de pronto vamos a hacer explicación completa, así virtualmente también, tanto de la Z300 R5 más los lentes, y vamos a hacer un pequeño seminario rápido y lo estaremos subiendo a todas nuestras redes aquí en Viewhouse, siempre con la colaboración y el apoyo de Canon, por medio de Manuel, gran amigo y conocido ya también aquí de nuestras redes. Y pues nos queda más que despedirnos, agradecerles. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales de Viewhouse. También sigan las de Canon. Regálanos las redes de Canon, Manuel. ¿Cuáles son las redes sociales? Bueno, básicamente estamos en @cinemaeosmexico. Es, igual canon.com.mx, ¿no? Y básicamente Canon mexicana también, ¿no? Busquen cualquiera de esas 3 y ahí estamos. Perfecto, muchísimas gracias amigos. Recuerden darle like por ahí al video, síganos en nuestras redes y pronto nos veremos con más videos y más información. Cuídense, quédense en casa, como dice Manuel, sigamos los protocolos de las autoridades. Hasta luego, gracias Manuel. A ti, bye. ¿Qué les pareció, amigos? Súper interesante, ¿no? Toda esta gama de productos que vienen para el segundo semestre del año por parte de Canon. Toda la línea Cinema EOS profesional con novedades. Recuerden, actualizaciones de firmware, la C300 que ya la vimos, que está espectacular, los lentes y toda esta gama de productos que estará lista en el segundo semestre del año. Les recuerdo, próxima semana tendremos la presentación ya de los lentes, el Servo 25250, así como la línea Sumire Prime. Así de que estén atentos, que Manuel Cárdenas nos va a presentar esta gama de lentes. Recuerden darle like a nuestro video, síganos en nuestro canal y activen las notificaciones. Nos vemos, chao.